Muy bien, vamos a dar respuesta a las preguntas del capítulo anterior de la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Estas son las respuestas. ¿Quién envió el mensaje a la iglesia en Éfeso? La respuesta es el mismo Señor Jesucristo. La número 2. ¿Cuáles son los buenos atributos de la iglesia en Éfeso mencionado en los versículos 2 al 6? Había sufrido, había tenido paciencia, había trabajado arduamente, tenía obras, tenía arduo trabajo, tenía paciencia, no podía soportar a los malos, había probado a los que se decían ser apóstoles y no los eran. Sigamos con la número 3. ¿Cuál fue el error fundamental de la iglesia en Éfeso? Se encuentra en el versículo 4. Que había dejado su primer amor. La pregunta número 5. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los vencedores? Dice el versículo 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Y qué significa esa promesa para nosotros, mis amados? Significa pues exactamente que seremos como Adán y Eva cuando ellos no habían pecado, cuando estaban allí en el huerto del Edén. La pregunta número 6. ¿Qué significa? Escúcheme, ¿qué significa la advertencia de Cristo a la iglesia en Éfeso? Pues si no, vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Las consecuencias son terribles. Vendrá el fracaso, vendrá la desgracia y vendrá la destrucción. Pregunta número 7. ¿Es posible ser activo en la iglesia de Cristo y defender la doctrina de Cristo, pero siempre ser desagradable a Dios? La respuesta es obviamente, claro que sí. Muchas veces el activismo puede hacer que nos olvidemos que Dios, aparte de que actuemos, Él también quiere que su iglesia, que usted y yo tengamos una íntima comunión con Él, como de padre a hijo, comunicación directa. Pregunta número 8. ¿Qué punto en el mensaje de la iglesia a Éfeso es de especial importancia para la iglesia donde usted se reúne? Si tú asistes a una iglesia donde no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, donde no creen en los dones del Espíritu Santo, donde no creen en el arrebatamiento de la iglesia, donde no creen que Jesucristo es el Salvador, huye de allí, rápido a buscar una congregación donde usted pueda realmente saber que Cristo es el único. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Estas son las respuestas a el tema anterior, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Hoy continuamos con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, para que usted pueda leer ahí desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Continuamos hoy nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Es un libro fascinante y poco conocido. Es el último de la Biblia. Para aquellos estimados televidentes que hoy nos acompañan por primera vez, daremos unas breves pinceladas a modo de bosquejo general para que puedan seguirnos hoy en nuestro estudio. Podemos encontrar entonces 3 divisiones generales en este maravilloso libro. El personaje principal es el Señor Jesucristo, pero no aquel que podemos contemplar al leer la historia de la Navidad o
Aquel Jesús que murió en una cruz para pagar las culpas y los pecados de cada ser humano. En Apocalipsis tenemos al Señor Jesucristo glorificado, magnífico y excelso en la gloria de los cielos. El autor de este libro es el único profético que está en el Nuevo Testamento. Es el apóstol Juan, quien, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión de las cosas que fueron, las que son y las que han de ser después de estas. El capítulo 1 contiene la presentación y los saludos de Juan, el autor, y de Jesucristo, quien le ordena escribir todo lo que ve y oye. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tratan de las cosas que son. Es decir, se ocupa de temas que conciernen a la iglesia. A partir del capítulo 2, el Señor Jesucristo le dicta a estas 7 iglesias, a estas 7 cartas escogidas, y eran iglesias que se encontraban en lo que en ese entonces se llamaba Asia Menor. En nuestro tiempo, a esa región geográfica la conocemos como Turquía. Estas 7 iglesias fueron seleccionadas por una razón muy bien definida. Cada una de ellas tiene una característica que puede relacionarse con las diversas épocas por las que ha pasado la historia de la iglesia hasta llegar a nuestros días. Permítanme, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Mira lo que dice el versículo 8. Bien interesante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Vimos en nuestro programa anterior que la iglesia en Éfeso, a la cual fue dirigida la primera carta, representaba a las numerosas iglesias de los primeros tiempos. Representaba a la iglesia apostólica, aquella iglesia primitiva. Y exactamente esta etapa comenzó en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo allí sobre 120 que estaban reunidos allá en el Monte Alto. Y cuando miles de personas aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hasta aproximadamente el año 100 después de Jesucristo. Hoy veremos a la iglesia de Esmirna, que representa a la siguiente etapa de la iglesia de Jesucristo, que se llama también la iglesia mártir. Esta iglesia padeció el martirio por su fe en Jesucristo. La palabra Esmirna proviene del significado mirra, que implica la idea del sufrimiento. Ya hemos mencionado que en la literatura cristiana Esmirna se le identifica con el sufrimiento. Al dirigirse a esta iglesia en Esmirna, el Señor Jesucristo les dijo, primero, versículo 9, conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero algo que hay que destacar en esta iglesia
es que no tuvo ninguna palabra de condenación o reproche para los creyentes y miembros de esa iglesia. Aunque esa iglesia era débil económicamente, pero fuerte en espíritu y fe. Hay otra iglesia más, y es la iglesia de Filadelfia, que veremos algo más adelante, a la cual el Señor Jesucristo tampoco acusó ni reprochó de falta alguna. Es interesante notar que solo estas dos iglesias han perdurado a través de todos los siglos. Así como los creyentes de la iglesia de Éfeso representan el periodo apostólico de la iglesia, así Esmirna representa la iglesia mártir, que cubre un periodo desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente el año 314 después de Cristo. O sea, inicia este periodo de la iglesia de Esmirna desde la muerte del apóstol Juan hasta el edicto de tolerancia del emperador romano Constantino, que fue promulgado en el año 313 después de Cristo, con el cual se puso fin a la persecución de los cristianos, no solo en Esmirna, sino también en todo el imperio romano, especialmente en Roma. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Vamos a proseguir con el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 2. Mira lo que dice este versículo importante de la palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sabemos que la palabra ángel de la iglesia no se está refiriendo a un ángel celestial, sino que en esta palabra, en el trasfondo, se refiere al pastor que había o al cuerpo pastoral que había en esa congregación de Esmirna. Y este pasaje exactamente, este versículo nos da una referencia al capítulo 1, el versículo 17 y 18, donde leemos que el apóstol Juan comenta, dice que cuando le vio a Jesús transformado en gloria, dice que cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, dice, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo eligió, obviamente, de la visión que le otorgó a Juan, aquello que era adecuado y representativo de sí mismo para cada iglesia. A la valiente iglesia de Esmirna, la iglesia mártir, el Señor se le describe a sí mismo como el primero y el último, el que estuvo muerto y que vivió. Nótese la frase, y es muy interesante esta frase, el primero y el postrero. Quiere decir que no hubo nada antes de Él y no habrá nada después de Él. Él es quien tiene todo a su cargo, la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber que Él estaba a cargo de todo lo que ellos sufrían, de la persecución y hasta de la muerte. Estaba en los planes y propósitos de Dios. Y continuó el Señor diciendo, el que estuvo muerto y vivió. Estas palabras contienen el verdadero mensaje para los mártires. Habla de la muerte y habla también de la resurrección de Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte. Y Él puede salvar a todos aquellos que están soportando persecución y martirio por su fe en Él. A continuación, Jesucristo sigue con su mensaje a los creyentes de la iglesia de Esmirna. Lo que dice el versículo 9 y versículo 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino simplemente sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, el Señor Jesucristo menciona 7 características aquí. No es una referencia al periodo de la gran tribulación, no, sino a la terrible persecución que estaba padeciendo la iglesia bajo el dominio romano. Su amor por Jesucristo era tan fuerte y tan fiel que aceptaban incluso la muerte, porque entendían que su fe en Él merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias. Ojalá los cristianos de hoy en día pudiéramos proclamar nuestra fe a pesar de las críticas, las burlas, el desprecio y la incomprensión que un auténtico cristiano suele recibir, al ser consecuentes con su fe y su amor en Jesucristo. Segunda característica que Jesucristo elogia es su desprendimiento de posesiones materiales o la falta de interés por ella. Vea lo que dice: y tu pobreza. Pero luego le recalca: tú eres rico. Mi amado y mi amada, la primera iglesia estaba formada en su gran mayoría por personas sin recursos, por gente obrera y por gente necesitada de ayuda. Cuando alguien se convertía al Señor Jesucristo, lo primero que hacían exactamente cuando aquellas personas ricas se convertían al Señor, una de las presiones que utilizaba el gobierno de ese entonces, el gobierno romano, para impedir que el evangelio creciera, era quitarle, confiscarle los bienes materiales a la gente. Y aunque ellos eran pobres, el Señor dice: pero tú eres rico. Aleluya. Qué bueno saber que esta iglesia, como ya hemos dicho, habla exactamente o dice de riquezas espirituales. Más adelante, cuando lleguemos a estudiar el caso o el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, veremos un gran contraste entre esta iglesia y la otra. ¿Cuál es el contraste? La iglesia en la Odisea era rica, pero el Señor tuvo que decir de esa iglesia, muy triste: pero tú eres pobre y no lo sabes. Esta iglesia, como ya hemos dicho, a la iglesia que nos estamos haciendo referencia, era pobre, era de gente esclava, que habían ya cumplido, habían sido esclavos o que habían sido liberados o exactamente habían huido de sus amos. Tercera característica: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La cuarta mención que hace de las características específicas de Jesucristo fue, y especialmente esto es lo que Dios nos dice a nosotros el día de hoy: no temas en nada. Este es el ánimo que da el Señor. La quinta característica que menciona, exactamente Jesucristo menciona al diablo como el culpable de todas aquellas persecuciones que pasaron. En más tiempo vamos a estar adelantando sobre exactamente los 10 días que se refiere a 10 gobernadores romanos que existieron en esa época, cada uno en su lugar. Pero a lo que yo quiero llegar en este final es lo que dice esta palabra muy importante. La Biblia dice que Jesucristo nos está diciendo exactamente en este momento. Jesucristo menciona sé fiel hasta la muerte. Oiga, hermano amado, y Él promete que a los fieles les dará una corona. Hay muchas coronas especiales en la Biblia y conocemos a muchos santos maravillosos que van a recibir esa corona, hermano, algún día. Y queremos decirles a nuestros amigos que si alguien está sufriendo por las causas, por las cosas de Dios, no te preocupes, porque Dios te va a dar una hermosa corona. Y lleguemos a lo que dice el versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora sí, hermanos amados, alguien dijo estas palabras:
Todos, alguien dijo estas palabras muy interesantes y lo dijo Dwight L. Moody de la siguiente manera: aquel que ha nacido una vez tiene que morir dos veces. Aquel que ha nacido dos veces solo debe morir una sola vez, y ni siquiera tenga que morir una sola vez. No sufrirá daño de la muerte segunda. Esa es la muerte que ningún creyente va a experimentar. La primera muerte es la física, por lo que todo ser humano pasa y tiene que ver solo con su cuerpo físico. La segunda muerte tiene que ver, amados hermanos, es el alma y el espíritu, una separación eterna de Dios. Eso es lo que significa la segunda muerte, y por la que ningún creyente pasará. Muy bien, lo que hemos estudiado el día de hoy, muy importante para nuestra vida. Seamos fieles al Señor, pase lo que pase, suframos lo que suframos, estemos ahí, hermanos. Y mientras tanto, yo le voy a sugerir que por favor vaya leyendo para el próximo estudio, vaya leyendo el capítulo 2, del versículo 12 hasta el 17, donde contienen un mensaje también muy importante. Dios te bendiga, y aquí estamos llevando este proyecto de la palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima.